Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos con la ayuda del Creador poder compartir con ustedes una serie de charlas un poco contundente sobre un tema que hace mucho tiempo, hace muchos años mejor dicho, era el tema que personalmente le hacía el quite. Acá en Chile nosotros decimos esta palabra coloquial, hacerle el quite, significa esquivar, no enfrentar, saltarse, omitir ciertos temas de la Torá, entre ellos el tema de la muerte y después de ella. Personalmente no es un tema, no es de uno de mis temas favoritos hablar de la muerte, sino los fenómenos paranormales sí me encanta estudiarlo, pero no en sí la muerte, que va ligado precisamente a los fenómenos paranormales, ¿ya? Por lo que esta serie de charlas que vamos a tener en el canal va a servir más que todo porque ha sido una solicitud que han tenido muchos de nuestros amigos, que están algunos en las mensualidades, otros quienes nos apoyan para continuar adelante en la escuela y en el canal de YouTube, y que siempre ocurren de repente desconocimiento, ocurren situaciones, ¿cierto? No felices y que no se sabe qué hacer en caso de, ¿sí? Hace poco, digo hace unos par de años, ¿cierto? Tuvimos una pandemia y probablemente empiecen con otra, ¿cierto? Y que no se sabe qué protocolo o qué procedimientos se tienen que hacer en la esfera espiritual. Bien, es muy amplio el tema de la muerte. Como les dije, no es un tema favorito mío de hablar de ello porque es muy sensible para mí este tema. Cada uno de nosotros quizás ha tenido pérdidas, ¿cierto? Que en el fondo son ganancias, pero no es lo mismo cuando alguien no te lo explica así en el momento del dolor. ¿Qué decir cuando parte un familiar? ¿Qué decir cuando parte un ser amado, un ser querido? Difícil. Es una de las cosas más difíciles que incluso la mística aborda, que es uno de los temas más difíciles y complejos de poder abordar porque el dolor es increíblemente grande. Y le pido al Creador, bendito sea, siempre, cada Yom Kippur, cada Yom Teruah, cada fiesta de Sukkot, que nos regale un año más de vida y que conserve a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestras amistades con larga vida, buena salud y lo mejor de la vida. Es el deseo que deberíamos tener. Es el deseo que todo hijo de Dios debe pedir al Creador. No sentirse como que ya tiene la vida comprada, tiene la vida asegurada, como que todo ya da por entendido que así tiene que ser y que prácticamente es un inmortal. Y todavía no. Hay que tener un serio respeto, ¿cierto? Por la existencia. Porque, claro, es fácil, es bonito decir, el otro mundo es maravilloso, claro, innegable. Y yo estoy totalmente de acuerdo. La otra vida, para los creyentes que creemos en otra vida, es increíblemente grande y maravilloso, y el proceso de vivir en la tierra es un proceso como un sueño, una pesadilla incluso, comparado con la vida real que es después de la muerte. Entonces, según la mística hebrea y la tradición de Israel, que aquí son dos posturas complementarias, no opuestas, sino complementarias, por un lado lo que habla la mística y por otro lado lo que enseña la tradición de Israel, qué es lo que debemos hacer, qué pasa con un cementerio, qué pasa cuando yo voy a un cementerio, qué pasa cuando regreso a mi casa después del cementerio, qué pasa cuando yo toco un cuerpo muerto.
Todas estas cosas que no te las explica, por ejemplo, la religión, la mística hebrea y la tradición de Israel, el judaísmo, ¿cierto? Lo mejor del judaísmo, sí te enseña el proceso, cómo debe uno responder y cómo uno debe permanecer en pie, aunque es lo más difícil, como les digo. Y de hecho, estoy haciendo esta grabación y siento una especie de escalofrío, no porque le tenga miedo a la muerte, sino porque le tengo temor al decreto del Creador, quien autoriza a la muerte a llevarse a uno de sus seres queridos, a un ser amado. Yo no me pongo, hermanos, en ningún escenario que alguien diga, no, usted es fatalista. No me quiero poner en ningún escenario. No deseo, y Dios lo sabe, y el Creador bendito sea sabe, cuáles son mis temas sensibles y por qué por años omití hablar de este tema. La pregunta es por qué voy a hablar ahora. Porque muchos han tenido situaciones en las cuales hemos tenido que ir aconsejando a cada uno en particular qué es lo que se debe hacer y cómo uno debe abordar este tema. ¿Sí? Personalmente he tenido pérdidas grandes. No me gustaría seguir teniendo. Y menos, ¿cierto? Que hay ciertos dolores que uno no le gustaría vivir. Y alguien dice, pero es que es la ley de la vida. Claro, cuando yo escucho a una persona así, es que la ley de la vida es porque esa persona no tiene ningún apego, no tiene ningún cariño, ningún amor, o quizás no esté tan enganchado, ¿cierto? A tener a una pareja quizás, a un hijo, a una hija, en el cual se responsabilice, ¿cierto? Por verlo cada día, sonreír, o verlo despertar, ¿cierto? A su lado, o que usted sepa cuando llame por teléfono que esa persona va a estar ahí, o por último que le responda. El asunto es que del otro lado de la cortina, la persona que parte está más consciente de lo que nosotros estamos conscientes de ella. Y eso es lo interesante, esa es la parte bonita de la muerte. Que la persona que parte de este escenario, de esta tierra, de este mundo, realmente despierta la realidad y todos los sufrimientos y toda la amargura que quizás vivió en esta vida se desaparecen y se desvanecen como un amanecer en un instante. Esa es la alegría. Y por eso, que es lo que nos ha motivado a nosotros a hablar de ella, porque hay esperanza. Estamos a años, pocos, para que todo esto termine. La redención final ya está en camino, amigos. Y quizás no lo he dicho antes, pero lo voy a decir hoy día. El año 2030 va a ser un año decisivo para muchas cosas. Escúcheme bien esto. El año 2030 es un año decisivo para muchas cosas, de los cuales hoy, desde ahora, ya nos vamos a preparar para lo que viene. Ojalá que el Creador no nos haga pasar por esta circunstancia y que veamos pronto la redención y que podamos ver, ¿cierto?, la resurrección final de los que partieron un día. Bien, bien amigos, con la ayuda del Creador vamos a comentar un poquito acerca de este proceso difícil que uno por lo general tiene y que la gente no sabe qué hacer, qué decir. ¿Por qué? Porque todavía algunos tienen la mentalidad, ¿cierto?, religiosa, sin ofender a nadie, ¿ya? Pero, sinceramente, cuando participé, y lo digo sin vergüenza, sin nada, cuando participamos, ¿cierto?, de la iglesia evangélica, cristiana, porque esa fue mi cuna, eh, asistí a muchos velorios, a muchos funerales. Hartos, ¿por qué? Porque pertenecía al cuerpo de coristas. Y tú ya sabes que cuando hay de repente estas situaciones de velorios o funerales, siempre hay alguien que llama a una iglesia o a un coro para que vayan a cantar. Y no solamente era el canto,
era también el consuelo y también la conversación que tenía con las personas, porque tenían muchas preguntas. ¿Y qué pasa? ¿La persona está en estos momentos viva aquí? ¿Está el puro cuerpo? ¿Está mirando? ¿Realmente ya no está? ¿Se fue al infierno? ¿Se fue al cielo? ¿A dónde se fue? ¿Se fue al túnel? ¿Se fue al paraíso? ¿De qué porte es el paraíso? ¿De qué tamaño es el paraíso? ¿Quiénes llegan ahí? ¿Si se está llenando? ¿El infierno? ¿Realmente la persona se está quemando? ¿Dura eternamente? Un montón de preguntas que te vienen. Y esto es algo que es innegable, pasa, ocurre. Y lamentablemente no hay respuestas para eso. Y me encontré con momentos desagradables en que de repente nos faltaba, ¿cierto?, el desubicado. Y digo desubicado porque cuando alguien viene y le pregunta, ¿sabe qué? Yo quiero pedirle a ustedes, por favor, que puedan hacer un servicio en mi casa, en un velorio, por favor, vayan a cantar, vayan a predicar. Y algunos preguntaban, bueno, ¿y la persona que falleció perteneció a la iglesia? ¿Y eso qué tiene que ver? No, pues que si ella no aceptó a la iglesia, o sea, no estuvo en una iglesia, no se estuvo congregando, no tuvo cobertura, esa persona está en el infierno. ¿Cómo le podís decir tú a una persona que está sufriendo que el alma de la persona está en el infierno? ¿Tú sabes lo que ocurre realmente en el proceso antes de la muerte y el post-mortem? ¿Sabes tú? Yo te pregunto. La mística nos habla a nosotros del estiramiento del tiempo. O sea, biológicamente la persona a lo mejor dice ya falleció, partió, pero mientras haya en el cuerpo funcionamiento biológico, una parte de su alma todavía está consciente. No es que la persona falleció y que ya luego se fue al tiro al paraíso y luego ya se fue al infierno y o la juzgaron y inmediatamente vinieron ángeles o los demonios se lo llevaron. No, no es así. Y vamos a hablar de un texto bíblico que está bastante mal interpretado, la verdad, que es el libro de Hebreos capítulo 9. Pues dice la gente, y está establecido que el hombre muera una sola vez y luego de esto viene el juicio. Bueno, ¿y cómo lo hacís tú con los que resucitaron? Si dice que la muerte está establecido que el hombre muera una sola vez y luego viene el juicio. Bueno, ¿y los que resucitaron? Los que han resucitado en la Biblia, los que han resucitado después en el Nuevo Testamento, ¿cómo lo haces tú con eso? Ah, no, porque después se entrampan en temas teológicos. Gracias a Dios, aquí vamos a hablar y dar respuesta de acuerdo y según la mística hebrea y la tradición de Israel, que es la más antigua que la religión. Entonces, por eso que a lo mejor va a ser un tema chocante, tirante, para algunos que son religiosos, porque no les va a gustar. Porque tienen un concepto, tienen una predefinición de lo que es la vida y de lo que es la muerte. Pero eso a nivel religioso, teológico. A través de la mística se explora mucho más allá y los hermanos que están y nuestros amigos que están estudiando, ¿cierto? La sabiduría, ¿cierto? De la Kabbalah, la introducción a la Kabbalah teórica, saben muy bien de lo que estoy hablando. El proceso del alma con el espíritu y con el cuerpo, y que existe otros cuerpos que son Hayá y la Yejidá más arriba. Estamos hablando que por lo menos tenemos más de cinco almas dentro de una misma persona. Claro, esos temas no te lo hablan a ti en una religión. Pero aquí vamos a intentar poder abordar estos temas que son difíciles de comprender. ¿Ya? Así que te digo de antemano, tú que eres religioso y tú estás viendo este canal, que probablemente choque bastante con tu creencia. ¿Ya? Pero si quieres amargarte, ¿cierto? Te quieres amargar y decir, no, yo voy a escuchar a él para puro debatir, créeme que no pierdo el tiempo en esos debates. Ya debatí por años, luché por años, me desgasté intentando poder convencer a una persona, demostrándole bíblicamente y también con los conocimientos del hebreo, de la Biblia, de las traducciones de la Biblia, que hay muchas palabras que no van en la Biblia y que
realmente van en el contexto original, y la persona no quiere entender porque simplemente no quiere perder el debate. ¿Te das cuenta? O sea, ya no estamos hablando de saber, estamos hablando de perder un debate, ¿no? O de querer ganar un debate, ¿ya? Entonces, hablo todo este intro, amigos, porque es un tema delicado, por supuesto. No cualquiera persona dice, no, mire, esta persona fue creyente, aceptó a Cristo como su Salvador, entonces se perdió, porque aquí dice clarito que el que no acepta a Cristo o no lo confiesa, se va a la perdición. Entonces, cuando uno empieza a estudiar, empieza a decir, ¿estos textos están bien interpretados? ¿Qué significa confesar? ¿Sabes tú si una persona a lo mejor no fue creyente durante toda su vida y justo está en agonía? Y esa persona dijo, estoy en una agonía, mira, nunca servir una iglesia, qué sé yo, no tengo idea. Lo único que le dijo, perdóname Dios de todos mis pecados y justo partió y no alcanzó a hacer la confesión de fe porque no hubo testigo. Ah, no, lo siento mucho, hermano, es que esa persona ya se fue al infierno. Así de carniceros son, pues, hermano. Así de carnicero. Bueno, para tu alivio y tu tranquilidad, dentro de la mística hebrea te vas a sorprender lo que ocurre, por ejemplo, con un alma. Bien, entonces, vamos a ver primero lo que, de todo lo que vamos a ver, porque es muy amplio este tema, pero hoy día para que puedas comprender algo. Por ejemplo, este tópico, como dicen los investigadores de este tema, que son varios, este tópico abre la puerta al análisis de la idea general de espectros, espíritus, apariciones, fantasmas y cualquiera de las entidades o energías invisibles que muchos sienten permeando nuestra propia esfera de realidad. Esto nosotros tenemos que tener súper claro, que hay diferentes cuerpos, diferentes entes, y que no todo es demonio y no todo es ángel. ¿Ya? Partiendo por ahí, permítanme. Estoy muy delicado de mi garganta, por eso es que me ha costado mucho poder hacer las clases, hermano. O sea, lo que vamos a tratar de ahora en adelante con la ayuda del Santo Bendito es que están dentro de la mística, no según la religión, según la mística, y también parte de la sabiduría de Israel, de la tradición, nos enseña que está muy marcado lo que son los espectros, los espíritus, las apariciones, los fantasmas y cualquiera de las entidades o energías invisibles que muchos sienten que andan por ahí dando vuelta. ¿Ya? Tenemos un tema muy interesante sobre los duendes. ¿Ya? Hay mucha gente que dice, no, mira, resulta que el alma de mi abuelo que anda por ahí, no, es un duende que anda por ahí. Y a veces uno dice, no, es un duende que anda por ahí y resulta que era el alma del abuelo que andaba por ahí. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo saber cuál es cuál? Esas cosas sí te las enseña la tradición de Israel, y la mística hebrea también te enseña que hay ciertos fenómenos que uno tiene que aprender a identificar. Como he contado en otras oportunidades, fuimos visitadores de casas por muchos años. Visitamos hogares, gente enferma, gente con problemas demoníacos, incluso de posesiones. Igual como en las películas, cuando tú veías esas películas de exorcista, también hemos sido testigos, por lo menos he sido testigo en lo personal, de más de 7 posesiones, y estando yo presente ahí, y he visto el tema como se hace la liberación, ¿ya? No es un tema para andar desafiando a nadie, pero también hay todo un procedimiento que no es llegar y sacarle un demonio a alguien, o una fuerza, o un dibuk. Un dibuk, que es un ente que quiere, un alma, posesionarse de un cuerpo para terminar su proceso que no alcanzó a terminar. Y a veces no es un demonio el que está metido en la persona, es otra alma que justo se dividió o se pasó de su cuerpo y se pasó al cuerpo más cercano que tenía y que encontró una igualdad de forma. Entonces la gente reprende al demonio. El demonio no es un demonio, es un ente un ente me refiero, un alma que quiso continuar su proceso acá en la tierra. Se preguntan algunos, oye, ¿puede vivir, ¿pueden vivir dos almas dentro de un ser humano? Sí, pueden vivir. Eh,
No, ¿cómo pueden vivir dos almas si el alma es particular? Bueno, cuando tú estudies y aprendas que el alma de una persona es similar a lo que nosotros llamaríamos gráficamente como un transformer, ¿cierto? Que los transformers pueden ser dos robots y se fusionan en uno solo, o la técnica, ¿cierto? Que muchos ven en dibujo animado de la fusión, que es dos entes se forman en uno solo, o tres, o cuatro en un solo cuerpo. Eso también ocurre. De hecho, muchas veces cuando los niños son muy pequeños, de repente tienen recuerdos, ¿cierto? De haber vivido experiencias que nunca han vivido, si son niños, están recién nacidos, son muchachos, niñitos todavía, y que aseguran niños de 4 o 5 años de conocer muy bien ciertas calles o que conocen a ciertas personas y de hecho las saludan, las ven y te pueden hablar con ellas como que hubiesen sido grandes amigos y no están equivocados. Es porque ahí ocurrió algo, ¿ya? De hecho, hicimos una conferencia, gracias a Dios, donde hablamos un poco de este tema de la transmigración de las almas, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, intentaremos, ¿cierto?, hablar de las diferencias que es un espectro, un espíritu, una aparición, un fantasma y cualquiera de las entidades que ustedes ya saben. Bien, bueno, ¿qué nos dice la tradición de Israel? Dice, el alma percibe todo lo que se dice frente al cuerpo sin vida. Esto lo dice la tradición. El alma percibe todo lo que se dice frente al cuerpo sin vida. En cierto sentido observa y vigila a la distancia lo que ocurre, como si estuviera contemplando el cuerpo de otra persona. Incluso luego del entierro, durante los primeros 3 días, el alma ronda el cuerpo y observa. Como quitar una hebra de cabello de una taza de leche, dice el Talmud, describiendo la partida del alma de los justos de sus cuerpos. Sin embargo, este no siempre es el caso. Ahora, esto de los 3 días es algo que ya a nosotros nos suena, ¿cierto? Nos resuena, mejor dicho, que es 3 días y 3 noches. ¿Te suena así, cierto? ¿Quién lo dijo? Nuestro Mashiach, nuestro Mesías dijo 3 días y 3 noches. Estuvo enterrado, sepultado, 3 días y 3 noches y después resucitó. Y no solamente resucitó él, resucitaron los santos de esa época. Entonces, hubo una resurrección, ¿bien? Alguien dice, no, yo no creo en Jesús que resucitó. Bueno, entonces tendría que omitir todas las resurrecciones de muertos que están en el Antiguo Testamento. Claro, si, como se dice, midá, neged midá, o sea, medida por medida. Yo no puedo decir, de un lado sí y del otro lado no. Medida justa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos 3 días ya no es algo que sea cristiano, como dicen algunos. No, ya la tradición de Israel habla de los 3 días. El caso de Jonás, Jonás estuvo 3 días y 3 noches también. ¿Y qué es lo que vio? Vio el templo. ¿Cómo, hermano? Vio el templo, contempló el templo, estando en las profundidades del mar. Bueno, ¿y dónde está el alma de Jonás entonces? Pero yo pensé que Jonás había muerto, hermano. Sí, murió, pero resucitó. Esa es la señal del Hijo del Hombre. Jonás estuvo en el vientre del gran monstruo marino, muerto y resucitó. Ahora yo no dudo que un milagro, a lo mejor lo tuvo vivo en el cuerpo. Yo no lo dudo, el poder de Dios es increíble. Pero ojo con esto. ¿Qué fue lo que vio Jonás? O sea, una persona está consciente después cuando parte, cuando el cuerpo, ¿cierto?, se disocia del cuerpo. La persona dice que escucha todo. El alma escucha todo. Sabe todo. Vigila, ¿qué vigila? Vigila su cuerpo. Algo le atrae. Y hay algunos que dicen que no se acercan a mirarse porque a algunos el pánico le invade. Hemos tenido la experiencia de ver a veces
Personas que aseguran haber visto a un familiar estando presente, cuando ya la persona no está presente, justo en un funeral o en un velorio de otro familiar que lo viene a buscar. Esas cosas sí se dan en la mística hebrea. Disculpen, hermano. De hecho, el Zohar también nos advierte eh, cómo el creador, cuando corta el hilo, la conexión con el alma, y la persona puede estar aquí viva, pero ya la persona está desconectada del mundo divino. Y aquí ya le quedan pocos días de vida. Hay un animal que los logra detectar, que es el perro. Así lo dice el Zohar Akadosh. El perro es el animal registrado que sabe cuando una persona va a morir y llora mucho. Un perro que llora. Y de hecho lo menciona que incluso hasta lo desconoce y lo intenta morder. Intenta morder a la persona que va a partir. O sea, hay muchas señales. Por ejemplo, la mística te habla de muchas señales de la muerte. Muchas señales. ¿Para qué? ¿Para qué son las señales? Precisamente para pedir y clamar al Creador cambiar el decreto y ojalá lo vuelva a reconectar el alma, ¿cierto? De esa persona para que esté en este mundo. Hay algunos que dicen, no, yo no quiero estar en este mundo porque este mundo es malo. Bueno, ¿tú crees que el Salvador, tú crees que el Creador, el Santo Bendito va a enviar a un alma a este mundo o a esta época porque Él no sabe a quién manda? Eso es abodazará. Ese es servicio de idolatría. Pensar que Dios no sabe a quién envía a la época, al lugar físico y al tiempo. Él sabe muy bien a quién envía y por qué la envía y para qué. Todo. Bien. Entonces, aquí hay que tener harto cuidado, hermanos, que, por ejemplo, cuando una persona, ¿cierto? Dice, no, mira, vamos a tener una semana el cuerpo del fallecido por ahí paseando, dando vueltas. No, es peligroso. 3 días y 3 noches, nada más. Y si es antes, mejor. Y si es un día o dos, listo. Obviamente que se entiende que de repente llegan familiares de lejos, viajan en avión, viajan en barco, viajan en vehículo, no pueden llegar al día porque todo esto es terrible. Obviamente que hay un proceso, ¿cierto?, de espera de unos días, y en este proceso es el que está hablando de estos 3 días y 3 noches. Entonces, cuando te hablan a ti de estos ceremoniales medio extraños, no, mira, la persona la tenemos aquí una semana o 2 semanas, olvídate. Lo que esa maldición, esa energía que se empieza a multiplicar, la energía oscura, empieza a contaminar todo alrededor. Vamos a hablar, pero en otra charla, si es recomendable, ¿cierto? Velar a una persona en la casa o en una iglesia. Yo siempre les dije a algunos, hay una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, de la religión católica, y otra cosa que no me gusta de la religión católica, de este tema, de la sepultura, es que ellos tienen un lugar aparte para los velorios. Yo lo encuentro súper bueno, excelente, porque es una forma de ayudar a personas para que no tengan, ¿cierto?, a su familia en la casa, que es algo que de verdad no es recomendable, pero si no está la circunstancia, se entiende el dolor, se entiende que a lo mejor no están los recursos económicos y se tiene que hacer en la casa. Y después, ¿qué es lo que hay que hacer con purificar la casa? Todas esas cosas las vamos a hablar, pero obviamente en las respectivas charlas para que ustedes estén atentos de lo que vamos a empezar a ver, ya, y sepan. Bien. El hecho de velarlo en una iglesia, por ejemplo, obviamente que hay gente que dice, mira, no tenemos otro lugar y tenemos la iglesia. Bueno, no queda otra que hacerlo en la iglesia, pero después se purifica la iglesia. ¿Cómo se hace el ritual o el ceremonial para purificación si acabas de tener un cuerpo ahí? Muchas dudas, muchas preguntas sin respuesta. Gracias a Dios, la mística las aborda todas. Bien, continuamos con lo que dice. En la segunda etapa, vimos la primera etapa.
En la segunda etapa, mientras la persona descubre que ya no forma parte de los vivos, la invade una sensación de calma, paz y alivio. Incluso si, hasta el momento de la muerte, experimentó miedo o aprensión, en el momento en que la persona siente al alma abandonando el cuerpo, es invadida por una completa ausencia de todo tipo de angustia, miedo o pánico. Esto lo dice literal, lo dice textual los sabios de Israel. ¿Bien? Entonces, cuando de repente hay ciertas circunstancias, razones, que una persona dice, no, mira, sabes que yo estoy percibiendo que el alma de esa persona está sufriendo, está llorando, claro, ese puede ser el primer día que puede estar así, en la primera etapa. Y que ha ocurrido, gente que muere de manera repentina, que no estaba pronosticado, ¿cierto?, para ella o por algún familiar. Uno dice, mira, hay una persona que ya es anciana, tiene su edad, tiene sus enfermedades, ya la gente como que se va preparando y ya sabe que podría partir, pero en el caso de una persona que a lo mejor estaba con todo su vigor y toda su fuerza y de pronto se va, tú piensas que esa persona, esa alma, no siente el impacto de decir, chuta, ¿qué me pasó? ¿Por qué? ¿Las dudas, la confusión? ¿Sí? Obvio. Difícil. Gracias a Dios que tenemos esta sabiduría, porque nos explica más de lo que pasa allá de lo que pasa acá. De hecho, hay algunos que definen que la mística y la cabalá, por ejemplo, abordan más temas del otro mundo, del más allá. Y que realmente aquí uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y de hecho por eso que me gusta mucho, por ejemplo, lo que dice la tradición de Israel, porque la tradición de Israel no se da tanto rodeo en qué hacer, sino que dice, esto hay que hacer. Y eso es lo bueno. Acá, por ejemplo, nos vamos a quedar también con la enseñanza de lo que dice que hay que hacer. Esto hay que hacer, esto no hay que hacer, esto sí, esto no. Ya, y después, si tú quieres saber lo que está pasando en este momento, allá y acá es asunto de la mística y el esoterismo. La Kabbalah, la mística hebrea. Aquí vamos a intentar hacer, ¿cierto?, un mix de las dos, para que la persona sepa también que lo que está haciendo y lo que no está haciendo y lo que no debe hacer y lo que sí debe hacer, lo haga sabiendo con conocimiento. ¿Ya? Y por último, para esta charla, ocasionalmente el proceso del alma saliendo del cuerpo es similar al intento de jalar de una enredada cuerda a través de una abertura angosta, así lo explican. O de arrancar los abrojos clavados, ¿cierto? Estas abrojos son esto que se da en el campo, ¿cierto? Cuando las ovejas, ¿cierto?, se le incrustan en la lana, la basurita. ¿M? Y dice, o de arrancar los abrojos clavados en la lana de una oveja, esto depende del nivel de integración espiritual que la persona haya logrado al momento de la muerte. Bien, aquí hay algo muy importante. Si la persona tuvo más afinidad a lo material, le va a costar más asumir. Si la persona tiene más integración espiritual, más afinidad con el Creador, que estuvo consciente de que había otra vida, cuando llega ese momento, la persona siente que ya llegó su momento. No le cuesta tanto. Entonces, ¿cuál es el sufrimiento? Es precisamente de personas que nunca tuvieron una proximidad con lo espiritual, con Dios, con el Creador, con lo divino. Obviamente que vas a encontrar fenómenos inmediatos y que estos fenómenos pueden ser a lo mejor no de maldiciones, sino que puede ser de que el alma está pero súper asustada de lo que está pasando. Por eso que es importante el tema de quienes van, ¿cierto? Te has fijado tú que en un velorio llega gente de todos lados. Y a veces llega gente, como se dice, de paracaidista, pero a veces Dios te manda a los paracaidistas. Y dice, resulta que mi familia aquí viene acá a esperar, ¿cierto? O a sentir el dolor, y de repente llegan personas con una alegría, y la gente, algunos se enojan porque se entiende el dolor, el sufrimiento, y dice, oiga, ¿y usted viene aquí a reírse? A veces esas personas llegan precisamente para darle un poco de alegría, no para la persona, para las personas,
sino para el alma. El alma escucha todo, escucha los chistes. Toda manifestación de alegría, que es todo lo contrario de lo que pasa en un velorio. Muchas veces llega gente paracaidista y de repente se pone a hablar cosas chistosas y tú dices, pero ¿por qué está esta gente? ¿De quiénes son? ¿De dónde vinieron? A veces Dios las manda porque vienen a alegrar no a las personas que están sufriendo, sino que vienen a alegrar al que está viendo su cuerpo que está ahí, sin vida. Cosa inexplicable. Por eso de repente nosotros no sabemos lo que pasa, todo lo que ocurre en el escenario de un velorio, un funeral. Interesante, muy interesante. Como te digo, no es mi tema favorito esto, pero es el tiempo ya que hablemos del tema. No podemos pasar esta vida sin hablar del tema y para mí al mismo tiempo es un proceso de terapia hablar de esto. Obviamente con el temor. No me gustaría pasar por esto. Me refiero por despedir a otro ser amado. Ya he despedido a varios amigos, familiares, amigos conocidos. Perdón, hermanos. No es fácil. Y tampoco me gustaría partir antes de tiempo, porque sé que voy a provocar un dolor, una tristeza a mis seres queridos y a mis seres amados. No quiero irme todavía. Ojalá estirar, como se dice, el chicle, como decimos acá en Chile. Todavía tenemos muchas cosas que hacer, todavía tenemos que reparar, tenemos que hacer el ticún. Y este concepto del ticún es algo que se da en la mística, en la reparación. Aquí vine a este mundo, vine a reparar, vine a trabajar, vine a enmendar el daño, probablemente de mi vida anterior o de mis familiares anteriores que no pudieron hacer lo que yo hoy sí puedo hacer por ellos. Es interesante saber que todo lo que tú haces aquí en este mundo no es solamente un punto para ti, sino que también es para las almas de todos los que siguen, de los que te adelantaron. ¿Mm? Así que amigos, de verdad que acabo de compartir una breve charla. Espero que ustedes la puedan tomar con la madurez y la seriedad y con el temor como nosotros se lo estamos transmitiendo a ustedes. Comparte este video, no voy a hacer tanta publicidad, por si acaso. No le voy a decir todo lo que digo generalmente. Comparta el video para aquellos que necesitan escuchar esto. Bien, así que un beso y un abrazo para todos.